Entonces, bueno, fíjense cómo es un flujo de trabajo de una empresa de desarrollo de software. Bueno, y aquí está muy llevado a cabo a lo que es la animación, los videojuegos, el cine, el video. Entonces, pues estas son, digamos, como que los departamentos, podríamos decir, que se convierten en actividades finalmente. Yo tengo que empezar primero por buscar un estilo a través de un área de arte conceptual. Vamos a suponer que hablamos de un videojuego. Bueno, pues primero tenemos que darle un arte conceptual al videojuego. Luego tenemos que generar una idea principal de qué va a tratar el videojuego, qué va a ser nuestro personaje, cuál es su objetivo y a dónde va a llegar. ¿Va a cumplir con la premisa o no la va a cumplir? Una vez que ya tenemos claro esto, nos empezamos a ver cómo es el personaje. Los arquetipos se refieren a la personalidad del personaje, cómo se comporta, qué tipo de personaje es, y entonces empiezo a desarrollar su personalidad. Y todo eso, se dan cuenta, son horas que nos la pasamos trabajando, ahora sí que en la nube, ¿no? Y tratar de estar un poco inspirados para llegar a esto, pero cada uno de estos procesos tiene una salida, y esa salida debería de ser un documento en donde se establezca qué es lo que estamos desarrollando. Escaleta y estructura, ya una vez que tenemos el guión, vamos a hacer, para cada escena o para cada momento, vamos a estar haciendo una descripción gráfica de lo que está sucediendo ahí, y vamos a buscar la estructura completa de todo el juego o del video. El guión literario y el guión técnico ya se desarrollan posteriormente, y aquí ya es como realmente vamos a ver incluso dónde vamos a poner las cámaras. Sí saben que un videojuego tiene también una dirección de cámaras. Tengo dónde estoy viendo al personaje, si la cámara se mueve con el personaje o si la cámara es fija, si puedo yo meter a un segundo personaje y eso influyera en cómo se va a ver la escena. Entonces todo eso lo tengo que ir describiendo en el guión técnico, y en el guión literario pues ya terminar de construir, digamos, todas las cuestiones que se van a ir a dar de la historia. Empezamos a hacer maquetas visuales, maquetas incluso reales de los personajes. De ahí nos pasamos a un storyboard, que sería una historia con dibujitos para ver cómo se van a ver cada una de las escenas. Hacemos un animatic, que es como algo así como un video, donde podamos ver cómo se ve ese universo que estamos creando. Y entonces, pues todo esto es trabajo en equipo. Aquí estoy metiendo un montonal de gente que si no hago un trabajo adecuado en equipo, esto no pasa. Ya que estamos ahí, ahora sí nos vamos a la computadora y los modeladores hacen el rig y hacen el modelado del cuerpo del personaje. Y con estos también empiezan a hacer modelaje de objetos, árboles, montañas, lagos, objetos en general, ¿no? Armas, carros, naves. Entonces empezamos con las cámaras. Ahora sí, ya tengo modelos, ya tengo personajes, ya tienen personalidad, ya hay una historia, ya sabemos escena por escena cómo vamos a ir, cómo vamos a dirigir nuestras cámaras y cómo vamos a hacer el diseño de encuadres y de filmación. Entonces hay algo que se llama plantillas, y aquí otro plan de trabajo para el equipo, ¿no? Que tienen que ponerse muy bien de acuerdo a todos los que lleven la fotografía y pues ver cómo se van a manejar estas cosas. En paralelo se puede ir dando la animación. La animación es que una vez que ya tengo el esqueleto y el personaje modelado, vamos a darle, digamos, toda la escultura de su forma de moverse, cómo camina, cómo se para, cómo golpea, cómo se ríe, cómo habla, ¿no? Entonces la animación tiene que ver con motion capture y también con los efectos digitales y lo que se llama el keyframing, pues que tiene que ver ahí con la actuación del personaje. Es como si estuviéramos dirigiendo una película y estos son los actores. La animación tiene que ver con la actuación. Por la siguiente viene la iluminación y el shading. Cómo vamos a poner las luces, cómo vamos a hacer las sombras, qué personalidad va a tener la película o el producto, el videojuego en este caso. Va a ser un videojuego, por ejemplo, como los de, ¿cómo se llaman estos de? Ay, se me olvidó el nombre.
del Square Enix, ¿no? Que cuando tienen este comercial que hicieron de su videojuego, mostrando a un cuate que, pues digamos, tiene una transformación entre robot y ser humano, ¿no? Entonces, el lugar está lloviendo, es noche, pareciera como si fuera una película de ciencia ficción en un país que tiene, o en un mundo donde tiene una gran, ¿cómo se le llama? Pues, polución, ¿no? Una gran contaminación. Y tú lo ves triste, ves el lugar, lo ves así desolado. La forma en cómo presentan al personaje es eso. Bueno, esa es la personalidad precisamente que puedes transmitir con la iluminación, el shading, los escenarios y pues todo la personalidad del carácter. Ya una vez que tienes esto, ahora sí, ya tienes personajes terminados, animados, escenarios, tienes perfectamente el shooting, escena por escena, a renderear, sea videojuego o sea video o sea un aplicativo, tienes que renderear y componer capas. Y estas lo llamo yo como hora silla, porque desgraciadamente sí hay que saber muchas cosas ahí, pero pues no sales de pararte de la computadora. Entre más rápido sea tu computadora, más rápido lo haces esto o más detallado, pero eso implica costo, ¿no? Entonces aquí también en esta parte vienen muchas cosas que se pueden hacer vendorizando y usando la nube para tratar de bajar costos. Finalmente, ya que terminaste render, tienes que meter música, el diseño sonoro, ambiental, y finalmente hacer máster, pruebas finales de calidad y otras. Y estas sí son horas sí ya mal pagadas. Vamos a regresar un poquito al tema de costeo. ¿Cómo debo costear las actividades? ¿Cuánto tiempo realmente se dedica uno a la producción? Ustedes, por ejemplo, que ya han tenido experiencias, ok, aquí está este personaje, quiero que me lo modeles. ¿Cuánto tiempo realmente ese chico le dedica a la modelaje? ¿Y cuánto tiempo le dedica al diseño mental? Porque primero tienes que tener la idea y luego la tienes que llevar a cabo en la computadora. Entonces a lo mejor es un 60-40, pero ¿por qué tendría que pagarse todo igual? ¿Por qué tendría que pagarse todo igual? Una cosa es la creación, otra cosa es la ejecución. Y ustedes pueden ser que digan, yo valoro más la creación, porque la ejecución me la hace cualquiera. A lo mejor es al revés, es tan complejo que la ejecución la hacen muy poquitos. Y el diseñar el personaje, hacerlo muy bonito, pues te lo hacen muchos. Entonces, digamos, en ese sentido sí es importante ver cómo poner los límites, cuánto tiempo se requiere y cómo se paga la inspiración y qué partes son adquisiciones que estás haciendo de equipo, gastos iniciales para echar a andar la empresa, cuánto necesitas de capital de trabajo, o sea, dinero que necesitas para mantenerte mientras no ganas tú o facturas. Investigación, prototipos, licencias. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico en experiencias previas y cómo debemos distribuir los gastos totales? Por ejemplo, la renta de una oficina. ¿Cuánto me va a pagar tal proyecto por la renta de esa oficina? ¿Y cuánto le voy a cargar al departamento de animación por el espacio que ellos utilizan? Son preguntas que no son tan sencillas de responder. Finalmente, las actividades que realmente son productivas y eliminar las que no. Y este es el tema del ABC. Activity Based Cost está basado en actividad, ¿no? Entonces, ¿qué es una actividad? Primero, es un proceso. Y es un proceso que consume recursos. Piénsenlo así. Modelaje es una actividad. Animación es otra actividad. Render es otra actividad. Cada una de las cosas que puse en el flujo de trabajo puede considerarse una macroactividad que está a su vez desarrollada por tareas. Lo que tenemos que ver es hasta qué grado nos bajamos. No tiene caso bajarse al nivel de tarea porque va a ser muy complicado hacer este costeo. Sí vale la pena tener, digamos, como que un grupo de tareas bajo una actividad y eso costearlo para ver cómo lo vamos a ir optimizando en el tiempo. Se requiere aquí en el caso de una actividad llamada modelaje, de un modelador que creará el wireframe del personaje y que le va a dar muchas más funcionalidades, ¿no? al modelo. Produce una salida principal, es la actividad,
Y, por ejemplo, en este caso, el modelador nos entrega un personaje virtual con sus características técnicas, los materiales, las texturas, los colores y los rasgos del personaje. Orden de producción, proyecto de personaje, esos son un tipo de inductor. Finalmente también hay los indicadores descriptivos, tiempo de ejecución, estimado, la complejidad, si es 2D o 3D. Todos estos son cosas que le tengo que dar yo al modelador para que haga las tareas, ¿no? Entonces, miren, aquí hay un ejemplo donde les pongo gastos fijos de administración, por ejemplo. Gastos quiere decir que no están involucrados directamente en lo que costó fabricar el producto. En este caso, es un objeto virtual. El costo directo es el tiempo que pasa la persona y que por ese tiempo me cobra un salario. Puede ser también la electricidad que se usó en la computadora. Pueden ser los materiales que se tuvieron que manejar, por ejemplo, desde copias fotostáticas, papeles, fotos, creación de otros materiales en internet. Bueno, todo eso que tiene un costo, que finalmente puede ser salario o puede ser costo propio del producto, se tiene que agregar como costo fijo. Lo que salga de ese costo fijo son o costos indirectos, o gastos de administración, o gastos de venta. Y los gastos de administración son todo esto. Todos estos rubros que ustedes encuentran aquí, en una empresa chiquita a lo mejor no son importantes, pero en una empresa mediana grande son muy importantes. El tema es que si como empresa chiquita no los tienes, cuando crezcas vas a estar hecho un relajo. Entonces más vale que desde el principio consideres todo esto para que cuando crezcas ya lo tienes en tu catálogo contable, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a rentar radios para comunicarnos o voy a rentar teléfono. Ese es un recurso que tiene que estar en el catálogo de tus cuentas. Si vaya a tener seguros y fianzas, energía eléctrica, arrendamiento, ¿no? Si voy a tener Infonavit para pagarles o el IMSS, aquí va con doble S, perdón, fondo de ahorro, todo esto tiene que estar ocurriendo. Entonces, les voy a empezar a enseñar un archivo que traigo aquí. Esta gráfica lo que me está diciendo es que yo tengo actividades y esas actividades consumen recursos. Yo voy a asignar los gastos que estoy en los recursos clasificando, los voy a asignar a través de lo que son el inductor o el driver, en este caso de costo. Por el otro lado, tengo un objeto de costo. El objeto de costo es un servicio. Es precisamente el output que vamos a generar. Se va a llamar, digamos, el modelaje o la animación de tal o tal personaje. Ese objeto de costo nos debe de costar algo. Digamos que por hacerme el modelaje te voy a cobrar 20,000 pesos. Nada más por el puro modelaje. Ok, ¿qué actividades tuvo ese modelaje? Pues 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos recursos gasté? Pues tanto dinero. Lo repartí a través del inductor de costo y las actividades las repartí a través del inductor de actividades. Y de esa manera es como empiezo a trabajar este modelo de costeo. Y aquí lo pueden ver. Fíjense, se pone un número de cuenta. En este caso la cuenta 500 es la cuenta maestra, donde van a venir todas las ventas. Aquí voy a tener todos los salarios de mis vendedores sumados por el mes. Y les voy a poner un número de recurso. Ahorita vemos eso. Pero ya veo que me gasté 250,000 pesos entre toda la gente de ventas, que su aguinaldo corresponde a tanto, su prima vacacional, hay quien le pago por honorarios, gasté en papelería, en consumibles, les pongo una renta, porque de acuerdo al tamaño del grupo, de toda la renta, ellos pagan 5,000 pesos, ellos no pagan mantenimiento, pero sí pagan teléfono, no pagan limpieza porque casi no están en el edificio, casi todo el tiempo están en la calle vendiendo, algunos seguros, los servicios web que utilizan, otros gastos, que ese otros gastos está bien grandote, ¿no? 50,000 pesos es el segundo más grande. Lo bueno sería destruir un poquito esto y abrirlo un poco más. Luego, ¿quiénes me producen? Pues están los animadores, están los diseñadores, la gente que hace el modelaje. Entre todos esos cuates me gasto 150.
Y aquí están los mismos conceptos que tengo allá arriba, nada más que ya bajo una cuenta que se llaman las 600, y voy poniendo números, y voy poniéndole también, a diferencia de este tiene la razón que se llama recurso de ventas, y esto es recurso de productos, RP, 01, 02, 03, en fin, vamos poniendo así. Finalmente está la gente de administración, ahí tengo al contador, tengo al administrador, a la gente que maneja las cuentas por cobrar, por pagar, todo eso. Y otra vez tengo mis cuentas numeradas del 700, si se dan cuenta, esta estructura es exactamente la misma que la que está acá, que la que está acá. No tengo yo mucho que hacer con los nombres de las cuentas, o sea, ya esas cuentas están de alguna forma establecidas. Puedo crear algo si es necesario para el negocio, pero en general pongan todo así y repartan todos los gastos, ¿no? Eso quiere decir que esta empresa, durante este mes, pues, se gastó todo este dinero, y aquí abajo nos dice son 811,500 pesos. Eso es lo que costó la empresa. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto le debo de asignar de este gasto a los proyectos que se generaron durante el mes? Porque los proyectos que se generaron durante el mes consumieron la nómina de los productores, pero también pues, tienen que colaborar con las rentas, y tienen que colaborar con la venta, y tienen que colaborar con la administración y las finanzas. Entonces, de ahí nos vamos a los objetos de costo. Estos son precisamente los trabajos que estoy haciendo. Uno es el diseño de personajes, y voy a hacer 10 personajes. Y eso, en costo directo, digamos, voy a tener un par de modeladores que nos van a costar 40,000 pesos. Y el otro son los escenarios. Voy a hacer 35 escenarios en el mes, y me va a costar un costo fijo de 35,000 pesos. Entonces, conforme voy pasando, ahora vamos a los recursos. Lo que hice con los recursos fue, tomando mis cuentas, las cuentas contables que tenía yo acá, tomando estas cuentas, lo que hice fue acomodarlas por recurso. Fíjense aquí, todo lo que tenga que ver con salarios, lo metí bajo un recurso que le llamo RB01. El RB01 son sueldos, vale 280,000 pesos, o sea, vale todo esto, ahí están los 280,000, y ¿qué creen? Lo voy a medir por número de personas. ¿Por qué? Porque estos 280,000 finalmente se reducen a personas. La papelería la voy a sumar como número de pedidos, la voy a medir por número de pedidos. El mantenimiento por órdenes, las comunicaciones por número de llamadas. Este es el driver de costo. Aquí lo dice, cost driver o un inductor de costo. Yo lo que tengo que ver es cómo este recurso lo mido en ciertas unidades para que me dé el total gastado. Entonces, habiendo ya hecho esta tabla, eso quizás es lo más importante, pero si se dan cuenta es una tabla pequeña, no son demasiados. Estos son de ventas, acá abajo están los de producción, y acá abajo están los de finanzas y administración. Entonces no son tantos. Y ya a partir de ahí, ahora sí, hago mi catálogo de actividades. Y aquí es por departamento. El departamento de modelaje tiene todas estas actividades. Fíjense, modelado del cuerpo en baja, esculpido del cuerpo, el trabajo de la pose, el texturizado, la exportación. El animador, por su lado, va a tener estos trabajos. La primera impresión, el carácter, caminar, correr, la actitud, la actuación, la flexibilidad. A lo mejor ustedes me dicen, oye, actitud, déjenme darle aquí un set. Actitud, actuación y flexibilidad lo vamos a poner como una actividad. Realmente es muy rápido. Este chavo se los echa en 2 horas cada uno. No tiene caso irnos a ese detalle. Es lo que les decía de si la tarea llega a ser ya demasiado pulverizada, mejor la integramos y hacemos una actividad un poco más pesada. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, cuentas contables, lo que vamos a hacer es repartirlas, todo lo que sea salarios en un solo recurso. La idea de los recursos es como que
integrar y simplificar, tener pocos recursos que distribuir, pero que en la contabilidad de nuestra empresa se ven pues, con todo este detalle, porque así es como son los contadores, ellos necesitan tener todo este detalle, pero a nivel de costeo no necesitamos más que decir, nos gastamos tanto en sueldos y prestaciones, y tanto nos gastamos en mantenimiento, aunque sabemos que el mantenimiento son teléfonos, radios y equipo de cómputo. Entonces, es precisamente lo que tratamos de hacer. Entonces, un inductor de costo, ya vimos, es un parámetro que indica el consumo de un recurso. Se expresan en unidades de medida, pueden ser horas, kilómetros, pesos, unidades, personas, facturas, contratos. Tienen que encontrar cómo ese recurso se lo van a asignar a la actividad, así como ahorita lo vimos. Agarramos, en unos casos poníamos metros cuadrados para repartir el arrendamiento, en otros las llamadas para repartir las comunicaciones. Puede ser que no sea el inductor adecuado, a lo mejor es otro. Hay que buscarlo, hay libertad. Hay libertad de definir cuál es el inductor. Y entonces aquí ya les ponía yo, tenemos todo esto en sueldos, en equipos. Estos son mis recursos que voy a dividir. Este es el cost driver que yo voy a poner. Empleados del departamento, aquí dice que tengo 4. Los que están dedicados a la actividad, por ejemplo, de modelaje son 2. El porcentaje de tiempo que se dedican es el 80%. O sea, estos dos cuates tienen un 20% cada uno que dedican a otra cosa, que podríamos decir es la inspiración. Ok, vamos a acordar tú y yo que 20% te lo voy a pagar en inspiración, pero 80% me lo tienes que justificar en la máquina con tiempos de entrada y tiempos de salida y con un proyecto terminado. Yo te voy a pagar eso así. Si tú te tardas 60% de tiempo en inspirarte, es tu rollo. Yo te pago el 20%. Y entonces es una forma de cómo poder ir acotando, digamos, gastos que de repente pues están inspirándose durante 3 semanas y les estoy pagando el 100%. Y digo, la verdad no es que no quiera yo decir, o sea, no es que yo no me importe ese concepto, claro que sí. Pero sí tenemos que desde el punto de vista del negocio poner una limitante, y la única es la justeza o la justicia a la que ustedes lleguen con sus empleados. ¿Cómo te puedo yo tratar de esta forma y tú me trates también en forma equivalente? O sea, pero no puedo tenerte tomando café y pagándote a $100 la hora. Eso no puedo hacerlo. En los negocios actuales, si queremos competir con los chinos y con los hindúes, tenemos que ponernos las pilas, amigo. Entonces, un poco es esto. Y bueno, ahí lo que hacemos es que entonces 2 personas de 4 nos da 0.50, que al 80% nos da el 40% de la distribución de todo este gasto en esas personas. De tal manera que así es como voy a llegar a la actividad. La actividad de desarrollar el modelaje de personajes me va a costar el 40% de estos 140, que son 56,000 pesos. Es lo que acabamos de hacer ahorita. En base a porcentajes, en base a drivers, vamos a romper los recursos en las actividades. Y entonces, yo tengo un departamento que normalmente se le llama centro de costos. Tengo sus actividades, modelaje, animación, diseño. Me gasto 140,000 pesos en ese departamento, ¿no? Es lo que tenía yo acá, 140,000 pesos. Definí un cost driver que era basado en este caso, por ejemplo, el número de empleados y el porcentaje de tiempo. Acá debe de ser algo parecido, número de empleados y el tiempo, número de empleados y el tiempo. Y entonces salen que los 140 se reparten en 56, en 70 y en 14. Y después tengo las actividades. Pero estas actividades vamos a, ahora sí, asignarlas a los objetos de costo. ¿Qué quiere decir un objeto de costo? Es un proyecto. Y esto es en un periodo, por ejemplo, de un mes. Y tengo que darles, así como di drivers para costo, tengo que dar drivers a la actividad. Si la actividad es modelaje, voy a ver cuántos contratos de modelaje cerré en el mes y se generaron. ¿Cuántas horas de operación en animación? ¿Cuáles fueron el número de reuniones para diseñar eso? ¿Cuántas reuniones de cuántas horas? Y entonces tengo aquí, para el proyecto A,
Este es un cliente y este es otro cliente, este es el proyecto A. Utilicé 2 contratos de modelaje y uno para el B. Utilicé 150 horas de animación para este y en este 200. Era uno y le di más. Quiere decir que era más complejo este proyecto. Número de aclaraciones, perdón, de reuniones, eran 2 y eran 3. Entonces, teniendo esos conceptos, ahora los voy a repartir acá. Fíjense, ahí está el proyecto A, el proyecto B. Le voy a pasar la parte de modelaje en base al número de contratos, la parte de animación en base al número de horas y la parte de diseño en base al número de reuniones. Y aquí están, estos son los golpes que voy a estar diciendo, voy a estar distribuyendo. 2 contratos contra 1 para el B, 150 horas contra 200 para el B, 2 reuniones contra 3. Y entonces cuando ya hago la, creo que no pasó, no se está viendo aquí, pero ya cuando pasa, estos 56,000 pesos se rompen entre el proyecto A y entre el proyecto B. Los 70,000 que estaban acá se rompen en forma proporcional a esto. Y el diseño se rompe en 2/5 partes y 3/5 partes. Y entonces ya nos da cuánto debo de cotizarle como costo el proyecto A y cuánto el proyecto B. ¿Se dan cuenta? O sea, yo gasté un montonal de dinero en mi empresa por acá. Los rehice en base a un catálogo de recursos. Les di un cost driver para romperlo por actividad. Les di un activity driver para romperlo por proyecto. Y al proyecto ya le llegan sus costos, pero con un sistema, un proceso, una manera ordenada de pasar los costos, ¿no? Entonces, ABC es eso, costeo basado en actividades, es una metodología para costear. A diferencia de los métodos tradicionales, no se basa en los datos históricos, sino en lo que está pasando en el momento. Yo puedo tomar en el día un cambio de cost driver y hacer un cambio para el resto del mes. Y si es eso lo que es más adecuado. No generaliza y distribuye proporcionalmente. Fíjense, normalmente lo que sucede en el costeo tradicional es que tú dices, bueno, el edificio vale 30,000 pesos. Ustedes son 2, tú eres 1. Ustedes pagan 20 y tú pagas 10. Bueno, yo pago otra parte. Entonces, el asunto es que nos dividíamos por el número que éramos o por el que más producía. Oye, tú vendiste más, te voy a cargar más. ¿Por qué? ¿Por qué me penalizas a mí que yo traje más? Yo traje mayor cantidad de facturación y estoy pagando más costo. ¿Por qué? Esto tiene que empezar a ver los criterios. No se penaliza al que más eficiente es, se penaliza precisamente al que más ineficiente es, al que menos sabe usar sus recursos o al que más recursos está usando comparado con otros. Entonces, entre menos recursos uses, mejor. ¿Qué va a pasar? Que los cabezas de área van a tener una cuota de recursos y van a tener una cuota de actividades y así. De tal manera que cuando de repente les digas, oye, pues te voy a mandar este recurso porque tú lo usaste, él diga, no, espérate, no, yo no lo usé. No, como de que no, si lo usaste, aquí está, y están todos los documentos. Y entonces pues el tipo ya se empieza a poner las pilas en decir, oye, mi gente no está produciendo a la tasa que debe de hacer, tengo que estar viendo qué es lo que está sucediendo. A lo mejor es un problema de capacitación, a lo mejor es un problema de actitud, ¿no? De que la gente no le responde. A lo mejor es un problema de management, que el tipo no sabe dar las asignaciones, no sabe supervisar gente. Entonces, fíjate, ahí es donde ya empiezas a ver que tus gerentes hagan su función. El gerente tiene que preocuparse porque su gente sea productiva y haga su tarea y la haga en el costo adecuado, que sea justo, que cobre lo que debe de cobrar, pero que entregue el trabajo a la empresa que tiene en el tiempo que se le debía. Entonces, si eso no pasa, el gerente no es un gerente. Y no todas las gentes tienen esa capacidad. Se requiere mucho liderazgo. Entonces, ABC es más costoso, es más complejo. Pues ya vieron, o sea, hacer este diagrama para toda una empresa, ahorita nada más les enseñé 3 departamentos, ¿no? El de animación, el de modelaje y el de finanzas.
¿Y se acuerdan cuando les puse el flujo de trabajo? Había como 15 áreas diferentes. ¿Dónde ponemos a los guionistas? ¿Dónde ponemos a los productores, al director de proyecto? En fin, o sea, realmente hacerlo es complejo. Y mucha gente prefiere no hacerlo. ¿Pero qué creen? ¿Dónde creen que se está usando esto? Pues en China, en la India, en Estados Unidos, en Europa. O sea, si les doy las estadísticas son realmente impresionantes. Entonces, bueno, muy importante es tener un organigrama, es fundamental establecer un organigrama en la empresa. A partir de esta representación se muestran las relaciones entre los departamentos, sus roles y responsabilidades, cómo interactúan, y el organigrama representa los procesos de que cada área realiza. Entonces, fíjense, si yo tengo este organigrama, en donde por un lado tengo la dirección general debería de tener los recursos más importantes a su control, que son el dinero propio, el dinero que viene por préstamos o por inversionistas, y el costo de este financiamiento. Por ejemplo, si pedí un préstamo al INADEM o a la Secretaría de Economía, y ese préstamo venía con un costo financiero, sí tengo que pagarlo y me cuesta 8%, no importa, es barato, pero tengo que pagarlo. Más allá si se trata de un préstamo bancario, donde a lo mejor el costo es del 20% o más, ¿no? Pero estos son como que las áreas en donde el director general debe de estar visualizando. En cambio, recursos humanos tiene que ver con personal y con relaciones laborales, el área de producción, con las compras, la supervisión, en este caso la producción que se hace de los objetos. En cuanto a distribución, así se le llama al área de marketing y de ventas, porque es precisamente la P de plaza. Aquí es donde se hacen todas las ventas de nuestro producto. Finanzas, que lleva la Contraloría y la Tesorería, y hay una auditoría interna y de calidad. El ISO 9000, por ejemplo, estaría aquí este departamento. Bueno, cada uno de estos departamentos, véanlos como un centro de costos, al cual está compuesto por actividades. Cada uno tiene sus actividades aquí, y esas actividades hay que asignarles recursos y hay que asignarles drivers, y de esta manera llegar al esquema que les mostré hace rato.